impacto que deciden decir, bueno, revisemos a este juez. Bueno, y revisemos a medias, porque lo que dicen es nada más que la trasladan y la ponen como juez suplente, que es un poco también lo que sucedió con la juez Verónica Galicia, si ustedes se recuerdan, y ha seguido en una especie de limbo esa juez. Eso no es la curso de acción que se debería tomar. Si una persona es deficiente, pues entonces se tiene que ir de la institución. Sí, porque ¿por qué le voy a trasladar yo a otro juzgado un problema si es así? Para que en ese juzgado se acumulen otra vez más de 100 quejas entre administrativas y de disciplinarias. ¿Sí? No. Yo tuve aquí a la jueza y aquí hay que separar dos cosas. El caso, vamos a hablar del caso. Ella traía documentado el caso y justificó aquí por qué había tomado esa decisión. Dijo que el Ministerio Público no tenía pruebas concluyentes, que el propio Ministerio Público había ocultado 2 pruebas, entre ellas un peritaje que había hecho. Bueno, el caso es una discusión entre la Fiscalía y la jueza. Lo lamentable, como ustedes han apuntado, es que aquí la Corte Suprema no ha abordado el caso, ha abordado a la jueza. A mí me parece una actitud hipócrita con H mayúscula de la Corte Suprema, y además es un lavado de cara a la presión mediática. Esa jueza, minutos antes de tomar la decisión del caso, era exactamente igual de refutable que minutos después de haber tomado el caso. ¿Por qué la Corte Suprema, que es exactamente lo que ustedes han dicho, ¿verdad? ¿Por qué la Corte Suprema lo hace después? Porque tiene una presión mediática. Entonces la Corte Suprema, hipócritamente, no encuentro una palabra mejor, se lava la cara diciendo, no, ya hemos tomado. Eso es hipocresía, porque ustedes eso lo deberían de haber hecho antes. Esta semana también, no recuerdo, ha salido un juez que también tiene como 22 o 23. El señor Schell de Villanueva. Correcto, llamémosle lo que sea, denuncia, porque a veces los jueces tienen denuncias producto de los mismos que condenan, pero eso no es lo importante. Bueno, habrá falta que este señor tome una decisión en un caso mediático para que la Corte tome medidas. Aquí lo que no hay es disciplina judicial. Exactamente, pero yo no lo atribuiría a hipocresía de la Corte, yo lo atribuiría a una falta de diligencia, pero además a un malentendido sentido de corporativismo entre los abogados guatemaltecos y, si tengo que decir, entre los jueces guatemaltecos. Ustedes han visto cómo ha salido de inmediato a defender a la juez el nuevo presidente de la Asociación de Jueces, como ha defendido a otros jueces el anterior presidente. Señores, es que no queremos defensas al compañerito, lo que queremos realmente es un sistema de justicia. Tampoco queremos uno que actúe en base a presiones de los medios. Bueno, pero se esperaría que el que me representa en un gremio me calde. Yo creo que aquí lo que queremos es un cumplimiento de la ley. No se cuestionaría a la Asociación de Jueces, sino en general al órgano encargado de hacer justicia. No, la Asociación de Jueces está para defender a los jueces. Sí, pero ni modo que nosotros vamos a defender nosotros a los periodistas corruptos. Claro que no, al revés. Hay un código mínimo de ética, estamos de acuerdo. No mínimo, hay un código de ética. Pero el fin es para defender a los jueces. Pero el órgano disciplinario, no se lo olvide, el órgano que tiene que tomar decisiones disciplinarias es la Corte Suprema. Pero hay una cosa, Pedro, yo no lo llamo hipócrita, creo que es tardía, pero hubiera sido peor si no toman una medida. Es cuestionable que lo hayan hecho hasta ahora, pero hubiera sido peor si, sabiendo y teniendo la presión, de todos modos dejan a una jueza con ese Paola, han lavado la cara, han lavado la cara. ¿Qué han solucionado? Nada. ¿Dónde está la jueza si realmente es imputable? En otro sitio fastidiando a otro que no va a salir en la prensa, porque como esta ha sido la semana de la leonera, ya lo saben, ¿no? Estoy lleno de leones, el de león fiscal, el de león juez y el de león procurador. Entonces, esa señora, cuando te fastidia a ti en el juzgado suplente, si es que la señora tiene ese mal actuar, como tú no eres mediática, se acabó el problema. Entonces, por eso son hipócritas, porque la hipocresía es una actitud contraria, evidentemente pública, versus lo que tenías que haber hecho porque pienso yo. Pero racional. Que lo hubieran removido de una vez. No, tenían que haber hecho lo que tenían que haber hecho. No sé qué es, si la señora jueza hay que castigarla, se le castiga y se le echa. Y si no hay que castigarla, no se le castiga, pero removerla, yo no entiendo qué solución. Miren, aquí el problema no es de actitudes o de que si los magistrados son hipócritas o son sinceros. Yo creo que el problema de la Corte es que no tiene un órgano disciplinario ni un procedimiento administrativo que de verdad evalúe a los jueces de manera objetiva, de manera concreta. ¿Y el control del desempeño? Así es, o sea, si alguien no debería poder... Bueno, ahí es una gran pregunta. Bueno, porque ahora de pronto sí tiene.
llega y le dice, la cambio. Perdón, Pedro, pero yo he escuchado, y lo volví a escuchar en esta ocasión de la señora Telma Aldana, la actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia, meterse en una discusión respecto de cómo es posible que sean pares quienes juzguen a pares. Realmente esto es muy difícil. Tiene que establecerse un nuevo sistema de supervisión y de junta disciplinaria, de disciplina para los jueces. Y yo sí creo, también tengo que decir, que los medios de comunicación y los periodistas en todo caso, tenemos alguna responsabilidad en el sentido que prestamos muy poca atención al rendimiento de los jueces y lo hacemos solamente cuando uno de estos grandes temas como el del exfiscal de León Argueta o el caso Portillo, por ejemplo, son traídos a colación, entonces nos fijamos en cómo actúan los jueces. Pero señores, los jueces tienen que rendir cuentas a la ciudadanía que les ha otorgado, les ha delegado a ellos en sus manos la administración de la justicia. Tienen que rendir cuentas permanentemente, no solo cuando van a juzgar a Ríos Montt a un conocido. Hay un plus. Todos los jueces últimos que yo he visto quejarse se quejan de la ineficiencia en las investigaciones del Ministerio Público. No sé si será verdad o no será, pero ¿quién agarra a ese fiscal? O sea, este problema entre una jueza ineficiente o con 20 y tantos reparos y una fiscal mediática sin pruebas, al final no van a condenar ni a una ni a otra. ¿Quién va a arreglar ese tema? El Ministerio Público, por ejemplo, ¿quién se ha puesto las pilas contra ese fiscal que la propia jueza cuestiona? Bueno, pero mira, siempre se han quejado lo mismo. Los fiscalizables deben ver el trabajo tanto del fiscal como el del juez. Siempre se han quejado lo mismo, y es decir que yo creo, y ahí Pedro va a pegar el grito en el cielo, pero yo creo que la Fiscalía ha hecho esfuerzos en los últimos años por presentar mejores pruebas, porque en algunos casos se ha visto, no te digo que sea generalizado, pero algunos casos han mejorado. Porque antes era realmente terrible el acabose. Por ejemplo, bajo el señor de León Argueta, que Dios te amparara si algo te pasaba en el Ministerio Público. Ahora, pues bueno, alguna esperanza más hay. Pero esa queja siempre ha existido. Pero no solo eso, Dina. De fondo, Pedro, de fondo. Ya sin entrar en los formalismos que tantas veces le sirven a los jueces para favorecer a una parte o a otra. Realmente, ¿qué es lo que está tratando de hacer la Fiscalía en este caso? Estamos hablando de 13 millones de quetzales, que de acuerdo con el DICARI, la Dirección Catastral, estaban sobrevaluados en una obra pública. Es que los ciudadanos que aportamos fondos merecemos que esos casos sean ventilados apropiadamente, por supuesto. Claro. No, escucha, espera, un informe, es que se lo vi yo, un informe de la Contraloría, que el propio Ministerio Público había pagado como peritaje en el que no era sobrevaluado. Conocer un caso que está ante una persona que está siendo patrocinada por alguien que litiga junto a su esposo, por favor, es que esas cosas son cuestionables. Pero eso pasaba con el caso Portillo. Recuerda todo lo que pasó. Pero y 2 años después pero la jueza no te habló de la investigación de la IBE, o no estoy, pero ponte en la IBE, a mí gente que trabajó en la IBE me dijo, habló de la IBE. Y ella dijo que no se puede condenar esto por lavado de dinero. ¿Y saben por qué? Porque no era procedencia de... Se adquirió los argumentos. No, pero la IBE lo que te está diciendo es que se llevó el dinero hacia esas cuentas. Pero si tomamos la resolución de la Corte, no es este caso. No, yo sé, además. ¿Qué la Corte resuelve de los otros casos? Ella se escuda en que son... Pero escucha, si no es de ella, mira, ella en este momento, Paola, aquí tenía 22 o 200 casos que la hacían, ¿cómo se diría? Condenable, ¿de acuerdo? Mi pregunta es... Cuestionable. Cuestionable. Bueno, entonces, ¿por qué la nombran de jueza? Claro, no, estamos totalmente... ¿Por qué la nombran de jueza? Y hasta que los medios de comunicación no sacan el caso, esa es una discusión que ya tuvimos. Estamos todos de acuerdo con que lo que necesitamos eso es hipocresía del Poder Judicial. Yo no lo veo como hipocresía. Y yo creo que si no se siente en este caso, es una falla enorme. No, falla no. Y si en este caso, está bien. Lo sabían. ¿Tú quieres quedarte con el juicio de que ese es hipocresía o sinceridad? Por supuesto, porque lo sabían. Quédate con ese juicio. A mí no me lo parece. A mí me parece que es un fallo gigantesco de un sistema de justicia al que nos hemos habituado muchos y que muchos hemos consentido. Porque esto no ha sido solo responsabilidad del propio organismo judicial. Para que veas los ciudadanos lo hemos consentido. ¿Por qué la Corte Suprema, que sabe, disculpa, todos los jueces que hay, la Corte Suprema sabe ahorita, o debería de saberlo, si hicieran su trabajo, cuáles están cuestionados? ¿Por qué no los mueve? Porque son colegas muchas veces y no... Bueno, ¿será hipocresía o no? Eso yo creo que tiene mucho que ver. Busca la definición de hipocresía. No digas que es un error, pero obligación tardía, pero era necesaria. Eso es lo que yo definiría. Pero que necesario que trasladarla a dónde, para no qué. Dejarla ahí. Y entonces que la pasas allí.
y ahora el mismo caso, que se llame Juan Luis Pons, que no es mediático, le vuelve a caer. Le demuestra que esta señora tiene tal hoja disciplinaria, la Corte Suprema no podía mantenerla en ese puesto. Y ojalá que la presión sea suficiente para forzar a los magistrados a que realmente ocurra lo que, aquí voy a mencionar otro nombre que te va a irritar mucho, la CICIG pedía hace apenas unos pocos meses. Necesitamos depurar el organismo judicial. Ni siquiera han empezado. Dos casos, uno nacional y otro extranjero, el mismo. Que es lo mismo de siempre, hombre. Está bien, Pedro. Entonces no hay nadie que pueda juzgar a nadie. Sí, el que no lo tenga, el que no lo tenga. Ahora, si estamos hablando de jueces que tienen casos y se pueden quitar, también hay que quitar los jueces que quitan a los que quitan y tienen casos. Jueces, estamos hablando de fiscales. Y los fiscales presentan su prueba ante un juez y luego ante una sala. Tenemos que ir a la pausa comercial en este momento, pero no me quiero quedar yo con la última palabra. ¿Alguien tiene algo más que decir? Amén. Amén. Muy bien. Con esa palabra nos vamos a la pausa. Ya venimos.